Y bueno, ahora tengo también ya en espera y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, de verdad, es una verdadera chulada tenerlo por aquí, a nuestro querido Eric Cepeda, abogado especialista en temas de anticorrupción, para combatirla, para entenderla y demás. Entonces, mi querido Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Meme. Pues aquí muy contento de la invitación y pues ya saben que me considero de casa, de familia y estoy muy feliz de que me hayas invitado, ¿no? Exactamente eso eres de casa en este espacio, mi querido Eric. Eric, hay varios temas, pero principal, para empezar, así como para ir calentando motores, me gustaría conocer qué es lo que ustedes qué es lo que tú personalmente has visto con esta propuesta de un Andrés Manuel López Obrador por desaparecer a los organismos autónomos. Tenemos un INE, tenemos un INAI, tenemos varios sobre la mira, pero los que más se han debatido, la ciudadanía ha exigido la desaparición del INE, hemos exigido que se esclarezcan los temas en el INAI, para qué sirve el INAI, vaya, todas estas cuestiones tienen que ver con un flujo de dinero impresionante, una gastadera de dinero que está dándose dentro de estos organismos autónomos y es para muchos, por supuesto, muchísimo recurso como para lo que hacen. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo, Armando, esto y particularmente a quién debemos auditar, cómo debemos auditarlo? Ayúdanos a entender particularmente estos organismos autónomos. Bueno, yo te voy a hablar del organismo autónomo con el cual yo he tenido experiencia y lo he utilizado mucho como una herramienta o como una arma contra la corrupción, y pues que yo considero que este organismo pues no debe desaparecer, y ahorita les voy a dar mis razones. Como tú lo sabes, yo llevo ejerciendo la anticorrupción como ciudadano ya de hace pues más de 20 años. Me ha tocado desde el sexenio pues, de Fox, de Calderón, Peña Nieto y ahora del presidente López Obrador. Y pues me ha tocado probar a todos los organismos, desde lo que era la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que se transforma en la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues también me tocó probar a lo que es el IFAI, ahora INAI. Y bueno, pues aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque pues en estos 20 años, que bueno, pues a mí la anticorrupción, pues me costó mi matrimonio, ¿no? O sea, es un tema que a mí me duele en lo personal, me costó la salud y bueno, pues ahora sí que pues me apasiona y con ese dolor personal, bueno, pues de las represalias más graves que yo tuve fue en 2013, donde se juntan cuestiones del calderonismo con el peñismo, y coincidió que en esa época es donde yo empiezo a ejercer los temas de transparencia. Ya traía yo los temas de denuncia ante la SECODAM o Función Pública, pero nunca había utilizado las leyes de transparencia. Y entonces, bueno, pues ahí es donde empiezo a ver yo las bondades de lo que era el IFAI, donde yo empiezo a hacer investigaciones de desvíos de recursos de la SAGARP, ahora SADER. Y bueno, entonces, ¿a qué voy? Durante ese trayecto, pues me tocó encontrarme con los ingenieros de lo que es las leyes de transparencia, del IFAI, ahora INAI, de todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues sí, pues son gente talentosa, y ahí, bueno, pues les reconozco su capacidad para haber diseñado estos instrumentos anticorrupción. Pero bueno, pues ahí estoy un poquito yo molesto con ellos, porque con la entrada del nuevo gobierno yo no veo que estén cooperando de manera positiva, y eso lo quiero dejar claro, ¿no? O sea, hay que reconocer lo bueno que hicieron, pero también hay que señalar que no han tenido una buena actitud de buenos perdedores. Ahora, Eric, Ahí, ahí déjame, permíteme que te interrumpa porque creo que esta parte es muy importante. Me estás diciendo que o sea, que el INAI, como bien tú lo has usado, yo lo he usado, sirve, pero que con la llegada de esta administración se han visto lentos, falta de cooperatividad con esta administración por un interés más político. mira, no tanto el INAI, sino todo este grupo de tecnócratas muy talentosos que construyeron el Sistema Nacional Anticorrupción, que construyeron el INAI,
es un grupo muy grande que pues yo los estimo, los conozco, pero no me gusta la actitud de pleito, ¿no? O sea, vamos, independientemente de entrar a eso, estas semanas, últimas 2 semanas, yo vi dos actitudes de la institución que no me gustaron, pero no por eso debe desaparecerlo, claro. El INAI debe ser un organismo técnico, no político, ni de un lado ni del otro, debe ser técnico. Entonces, pues es muy sabido y conocido que hay muchos pleitos entre una confrontación fuerte con un organismo empresarial, que es la Coparmex, que de hecho, pues yo les tenía mucho respeto porque pues hay 13 organismos cúpula empresariales en México. Y la Coparmex, en el sexenio de Peña Nieto, yo los empecé a tratar. Y pues sí, tienen mucho talento, mucho know-how, vamos a decirlo así. Pero traen ahí una cuestión que, pues de malos perdedores, ¿no? O sea, si ya llegó un nuevo gobierno con ciertas tendencias, pues debes de sumarte en lugar de estarte peleando. Y el INAI, pues se le invita al cambio de presidencia, que si por sí Gustavo de hoy estaba muy peleado con el presidente, ahora entra el hermano de Medina Mora como presidente de Coparmex, y yo no vi como una buena señal que pues todo el instituto se uniera a una celebración y fueran invitados a la toma de protesta de este nuevo presidente empresarial, que si bien es cierto, pues no tiene la culpa de lo que hizo su hermano, pero también si es un organismo que está golpea y golpea al gobierno actual y pues hace como que se están enfilando a determinada tendencia política de derecha, que esa es la parte que yo le he criticado mucho ahorita al INAI. Y luego hicieron foros esta semana, el día de hoy, donde defienden ellos los organismos autónomos y también invitan puros especialistas anti-4T. Y yo me llevo muy bien con muchos de ellos, ¿no? O sea, te digo, es una situación para mí como ver a tu papá y a tu mamá pelearse, que tú estás, híjoles, pues es que hay bueno de este lado y bueno de este lado, y ya quiero que no se estén peleando, ¿no? Y hablaba con uno de los comisionados y yo le decía, oye, pues es que la están regando porque estás haciendo ver al organismo como inclinado a una afiliación política cuando tú debes hacer una cuestión técnica, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que es primero lo que quiero decir, no deben de usar a la institución para defender ideologías políticas. Es un instituto que se debe de quedar desde el punto de vista técnico. Ahorita voy a explicar por qué a pesar de todos esos errores por parte de sus comisionados, pues debe este instituto en lo particular yo considero que debe de seguir. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones yo considero, no soy especialista en la materia, pero es una materia federal que yo no veo ningún problema en que lo absorba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entonces ahí ahorrar recursos, ¿no? En el tema del INAI es un organismo que sí funciona y te voy a explicar por qué. Vamos a suponer, tú mismo lo has usado, yo lo he usado, y vamos a suponer que yo quiero conocer los gastos que eroga la policía en uniformes de Ensenada, Baja California, en el norte del país, ahí ahora sí que por Tijuana, y además quiero conocer, comparar los mismos gastos que haga la policía de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Entonces, pues yo agarro y tengo la posibilidad con una plataforma que estableció el INAI para que yo pueda hacer esa consulta de todas las autoridades del Estado, que esa es una cuestión muy interesante. El INAI tiene competencia en lo que es la federación, que son sus 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, organismos autónomos, que puede ser el INE, el mismo INAI, la Fiscalía General de la República también es competencia del INAI, y también va a tener competencia en los estados. ¿Cómo eso lo ves de manera práctica, ¿no? Te ponía yo el ejemplo de las policías. Así como tenemos el INAI a nivel nacional, a nivel federal, vamos a tener en los 32 estados, en las 32 entidades, organismos garantes de transparencia,
como es el Info Ciudad de México, antes Info DF, o el de Tlaxcala, o el de Puebla, o el de Querétaro, Tamaulipas, Baja California, que si las policías me niegan la información o me salen con chicanadas, yo puedo recurrir, por ejemplo, a esas entidades estatales de transparencia. Si esas entidades estatales de transparencia a su vez confirman la negativa de información o otros 3 o 4 supuestos que marca la Constitución, entonces yo puedo recurrir al INAI y el INAI les va a jalar las orejas a esos 32 organismos. Oye, espérame, sí tiene derecho el ciudadano de acceder a esta información. Y lo mismo yo puedo hacer pues con el INAI a nivel federal. Yo le pido a la Secretaría de Gobernación determinada información o a la Fiscalía que hay en la República, que ya no depende del Poder Ejecutivo, al INE, y entonces pues se vuelve una herramienta muy útil para el ciudadano, porque también hay una bondad muy grande de estas leyes generales de transparencia, que hay que reconocerles a los ingenieros que la construyeron, que es lo que se llama suplencia por deficiencia de la queja. ¿Qué es eso? Imagínate que yo me equivoco en mis argumentos al hacer mi recurso de revisión por una negativa de la Secretaría de Economía. El comisionado, porque cada comisionado son 7, van a recibir los recursos y ellos personalmente los van a atender. Y entonces ese comisionado a lo mejor se da cuenta que yo la regué en mis argumentos y me los corrige, ¿no? Eso es una belleza. Para que tú pierdas un asunto en transparencia es prácticamente imposible. Pero sí hay algunas cuestiones que me quejo. Hice yo una solicitud de información sobre los recursos de Acción Nacional del partido. Y bueno, pues ahí la cuestión política, pues me hacen una resolución en Acción Nacional, donde su unidad de transparencia, que es la primera instancia en la que uno va ante cualquier autoridad, ante la unidad de transparencia de la policía, unidad de transparencia de la Secretaría de Economía, unidad de transparencia de la Suprema Corte. Yo fui a la unidad de transparencia a través de la plataforma del INAI para pedir la Acción Nacional, sus estados de cuenta. Dije, quiero saber todos tus números de cuenta, cuáles son las claves interbancarias, los montos que se manejan, y me salieron con una respuesta muy marciana de que eran 352,000 páginas y que tenía que ir físicamente yo a revisarlas, a 52 locaciones, y eso pues era para enturbiar la información que yo quería. Y cuando me voy al recurso, pues el INAI confirma esta pues, resolución, que eso es un tache, ¿no? O sea, era un tema que, pues, en mi opinión, son recursos públicos y deben ser lo más transparente. Y lo que viene siendo la ley de transparencia para nosotros los ciudadanos. Eric, perdón sí. que te interrumpa de nuevo, digo, ahí hubo un espacio y pude. Perdón, mi querido Eric. Ahí tuvimos un pequeño problema de conexión, si no estoy mal, o quizás sea yo, ya no sé a estas alturas de la locura, pero particularmente, o sea, en este tema yo sé, me queda claro, el INAI es complicado perder ciertas cuestiones en transparencia cuando bien las argumentas y estás buscando la información y tienes la ley en mano, pero esto que me estás diciendo es una información bastante que no deberían de haber enturbiado, que realmente debería de haber estado completamente transparente desde un inicio, como bien son las responsabilidades de estos sujetos obligados. Esa decisión del INAI, te lo vuelvo a preguntar, ¿es una decisión que quizás en otra administración no hubieran tomado, que quizás en una administración de Enrique Peña Nieto o de un Ricardo Anaya, suponiendo que hubiera ganado, que toco madera, ¿crees que esa decisión hubiera sido distinta? No lo sé, pero lo que hicieron ahorita, pues no, a mí en lo personal no me gustó, porque pues es una información que en mi opinión pues se debía de dar, los números de estado de cuenta, las claves interbancarias, no la clave para entrar a la cuenta, sino la clave interbancaria es la cuenta para hacer transferencias electrónicas, y el tema de los montos. Entonces yo siento que pues el haber resuelto así, porque vamos, los comisionados tienen ciertas tendencias conservadoras y quizás quisieron ayudar al partido con el que simpatizan, y eso pues no estuvo bien.
pero el hecho de que un comisionado se equivoque, ¿no? No significa que la institución sea mala. Yo te puedo decir que en mi experiencia yo tengo, no sé, cerca de 200 solicitudes de información, donde pues yo creo que el 98% me ha dejado satisfecho, y salvo 2 o 3 solicitudes, incluida esta de Acción Nacional, pues no me ha gustado, pero la institución es una institución buena, es una institución que le sirve al ciudadano de a pie, como tú, como yo y como la mayoría, a grado tal que, bueno, pues nuestros amigos de Sin Línea, pues ahí nació la idea en común de poner a prueba 2 instituciones nacionales. Uno, el INE, a través de la plataforma del INAI, para auditar de manera ciudadana pues determinados temas que les interesan a ellos. Y pues, por ejemplo, estamos viendo el tema de las compras de gobierno que ellos hicieron. Hoy lancé la primera solicitud de información sobre la lista de compras que hicieron para las elecciones del 2018, donde vamos a ver si no sé, los rollos de papel que hayan comprado para la impresión de las boletas, pues estaban en precios, y no hubo indicios de corrupción. La gente Sin Línea decía, bueno, vamos a ver también la compra de las motos famosas Harley Davidson. Pues en materia de compras públicas, la dependencia cuando hace esa compra debe hacer un estudio de mercado previo a la licitación, y entonces ver por qué decidió comprar unas Harley en lugar de unas itálicas, ¿no? Entonces, son temas que pues vamos a hacer la auditoría ciudadana, y bueno, pues eso va a dejar ver si es las 2 instituciones. Primero el INAI, pues yo estoy convencido que sus mecanismos sí funcionan, siempre y cuando no se inclinen hacia una inclinación política, ¿no? Y que deben ser técnicos. Y va a ser una prueba el tema de auditar al INE, porque vamos, inclusive en los ponentes del día de hoy de defender organismos autónomos, pues estaba el mismo Lorenzo Córdoba ahí con la gente del INAI, ¿no? Y del INEGI, y de qué otros organismos autónomos, era INEGI, eran otros, Instituto Federal de Telecomunicaciones, no me acuerdo qué otros estaban Oye, presentes. Eric, en esta propuesta, esto que me estás diciendo de la auditoría, ¿cómo se realizaría? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo funciona? Me dices una auditoría, vamos a hacer una auditoría ciudadana. ¿Cómo va? Ayúdame a entender esta parte incluso más para poder decirle a la gente y que la audiencia sepa qué es esto que sale, que surge en Sin Línea. Un saludo, por supuesto, a nuestros amigos de Sin Línea MX. Ayúdame a profundizar con esto. Mira, de entrada, para que la gente entienda muy bien, primero, insisto, la institución y los mecanismos son muy buenos, porque así como tenemos a un servicio de administración tributaria que tiene un código fiscal con el cual ejerce facultades de comprobación al contribuyente, nosotros tenemos la Ley General de Transparencia y todo el marco jurídico de la transparencia, con la cual nosotros podemos auditar a los organismos públicos, ¿no? Entonces, vamos a seguir una mecánica similar a lo que es una auditoría del SAT, pero con las dependencias de gobierno, donde vamos primero a emitir nuestra propia orden ciudadana, que es nuestra solicitud de transparencia, que ahorita estamos haciendo pues una selección de 10 puntos. La solicitud que hoy hice, pues básicamente incluso fue una prueba a ver si jalaba el sistema, porque tienen básicamente 2, uno que es el Infomex y el otro que es la plataforma de transparencia, ahorita te lo puedo enseñar en pantalla, donde, pues por ejemplo, el Infomex no me aparecía el INE, yo dije, caray, ¿por qué no me aparece el INE? Ya estoy aquí ofreciendo la auditoría y no me aparece, y fíjate, voy a voltear el celular, aquí está la plataforma, entonces, aquí, bueno, pues va a venir, ¿qué puedes solicitar? Si la federación o por estados, y aquí está el INE. Entonces, bueno, ya solicité lo del INE, y aquí, bueno, pues hice la solicitud de información, ¿no? Entonces, básicamente lo que hoy hice fue una prueba piloto de que jalara la plataforma, y pues así la vamos a hacer. Entonces, inclusive, pues podemos hacer un equipo
para que también gente que se quiera sumar, pues le entre a la auditoría y pueden revisar a cualquier autoridad. Fíjate la belleza de la plataforma. Me voy a regresar a la plataforma. Fíjate. Vamos a ver. Vamos a poner Guanajuato. Fíjate. Guanajuato, aquí puedo ver todas las autoridades de Guanajuato, sus municipios, universidades. Es una belleza. Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa, o sea, podemos revisar absolutamente todas las dependencias. Si nos vamos a Ciudad de México, vamos a poder ver las alcaldías, o sea, se puede ver todo, ¿no? Entonces, pues es una plataforma, la verdad, muy buena. El hecho de que ellos te ayuden con tus recursos cuando haya negativas es muy bueno, pero pues sí hay que jalarle las orejas en el sentido de que esa institución no debe ser utilizada para fines partidistas, ¿no? Y el hecho de estarse sumando a organismos que están pega al gobierno, cuando no lo hacen con los otros 12 organismos empresariales, que bueno, si te invitan, mandas un comisionado, está bien, eso lo entiendo, pero no mandas a toda la pleno, ¿no? Entonces, esas son, pues, mi llamada de atención al instituto, que no arriesguen algo tan bueno que nos sirve al ciudadano por ayudar a una corriente política, ¿no? Muy bien, mi querido Eric. Dicho eso, creo que nos ha quedado claro. Yo he planteado que tenemos que esperar la propuesta de un Andrés Manuel López Obrador, porque no queda claro, ¿no? Yo he dicho que hay que garantizar, sobre todo como usuaria del INAI, que lo he pedido a la gente, y en transmisiones en vivo hemos hecho ejercicios con la gente utilizando esa propia plataforma. Entonces, yo espero esta propuesta del presidente de la República, en donde mucho antes de decir si se desaparece o no se desaparece, particularmente el INAI, creo que lo importante es garantizar una reforma en donde pues todos los archivos estén completamente digitalizados, que estén al acceso total de la gente, que uno pueda entrar a la plataforma y que de verdad encuentre el documento y no que tenga que hacer una solicitud o encuentre un párrafo en donde la dependencia o el organismo está diciendo por qué sí o por qué no puede publicar tal o cual cosa. Entonces, menos burocracia, menos bullicio legal y más hechos, ¿no? Eso hay que empezar por ahí. También el presidente planteó que en esta propia reforma hablarían de ya no permitir que se clasificaran archivos, salvo los datos que tengan que ver con con el resguardo de datos sensibles, como lo es propiamente lo que tenga que ver con la seguridad de la nación. Entonces, yo soy de la idea de hay que hacer mejoras, eso es indispensable, hay que hacer mejoras, todo es completamente perfectible y más en aras de una transparencia real, pero de eso a que lo maneje la Secretaría de la Función Pública se me hace un poco aventurado, sobre todo cuando la Secretaría de la Función Pública se convertiría en juez y parte, lo que hoy particularmente pues estamos criticando de un INAI que debería de ser técnico y no debería de estar prestándose a juegos políticos. Y mi querido Eric Cepeda, ahora que estás acá, digo así que voy a aprovechar para aventarte una curva, nada raro en este espacio, aprovechándote por aquí. El caso de Cienfuegos me deja muchas dudas en cuanto al tema de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, hoy salió un Hertz Manero a dar varias declaraciones, entre las que dice que se va a ir a instituciones internacionales, va a ir hasta donde tope, con tal de, pues de probar o de apelar esta situación, porque pues México no tiene por qué quedarse con la bolita que ha aventado la DEA. Quisiera conocer tu opinión sobre la resolución de la Fiscalía, tú que eres abogado, que te dedicas a temas de corrupción, que los conoces, que los combates. ¿Cómo entiendes, cómo evalúas, cómo analizas esta resolución de la Fiscalía General de la República en el caso Cienfuegos, el papel de la Fiscalía, lo técnico propiamente de la investigación? ¿Cómo lo analizas, cómo lo entiendes como abogado? Bueno, de entrada, digo, no soy conocedor del derecho anglosajón que rige en Estados Unidos, pero bueno, pues sí me sorprendió mucho el tema de que pues
se desistieran de la acción de una pues cosa tan delicada. Digo, yo no soy experto, de hecho ustedes tienen un abogado muy talentoso en materia de seguridad nacional, militar y penal, que es Gutiérrez. Y vamos, yo voy a dar una postura, pero no es mi especialidad. Dentro de lo que sí puedo opinar, digo, no revisé ¿cómo se llama? Las 700 pruebas del expediente que mandó la DEA. Pero bueno, pues por lo que alcancé a ver de lo que se discutía en redes, pues realmente no había nada sólido que apuntara a que esos mensajes los había mandado el general. No sé si había periciales que demostraran que sí eran de él, porque el hecho de la ortografía, pues realmente es algo que tú finges para que no te ubiquen, ¿no? O sea, no es una cuestión que tampoco diga yo, no, como hay faltas de ortografía, no es él. Lo pudo haber hecho adrede justamente para despistar. Pero le doy un poco la razón al fiscal Hertz Manero, porque bueno, pues a él le avientan la pelota, independientemente de las cuestiones diplomáticas, y le dicen, bueno, pues con base en esto tú solicita la orden de aprehensión en contra del general, y pues si no había nada sólido, como aparentemente se ve en lo que se ha discutido en redes, pues obviamente incluso pone en duda la seriedad de la fiscalía. Y el hecho de que pues se haya dado a conocer el expediente de la DEA, que bueno, pues sí hay un tratado de intercambio de información internacional entre el gobierno gringo y el mexicano, que ahí habla en un artículo 6 que no se debe de dar a conocer al público, salvo que se haya hecho público en Estados Unidos. Ya leí el artículo del tratado. Pues bueno, pues a lo mejor ahí sí hubo una violación por parte del gobierno federal, pero por otro lado, si no lo hacían, se ponía en duda la seriedad de nuestro gobierno. Entonces, pues hay veces, como en la legítima defensa, que ni modo, pues tienes que matar para sobrevivir. Y yo siento que en este caso, si bien se violó el tratado, se tuvo que hacer porque de otra manera, políticamente, pues era un daño tremendo tanto a la Fiscalía como a la 4T. En cuanto a lo que dijo el fiscal de que la DEA puede venir e impugnar la negativa de, bueno, pues el no ejercicio, la legislación penal mexicana tiene un artículo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 258, que cuando el Ministerio Público decreta el no ejercicio, el archivo, el que no debe investigar, y no me acuerdo cuál es la cuarta hipótesis, el denunciante tiene la facultad de impugnar ante un juez de control, en este caso federal, esa decisión de la Fiscalía de no proceder. Y entonces ya esa decisión pasaría al Poder Judicial de la Federación, pero vamos, pues quien lo tiene que hacer es el denunciante. Yo, vamos, eso lo he hecho a nivel estatal con la Fiscalía de Delitos, ¿qué se llama? Fiscalía de Investigación, especializada en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Alguna vez igual me decretaron un no ejercicio de un servidor público y pues me fui a juez de control y bueno, pues tuve buenos resultados. Y entonces, pues lo que comentó el fiscal Hertz Manero es pues que la DEA puede hacer valer ese medio de defensa ante el Poder Judicial de la Federación aquí en México, que obviamente pues sería algo inédito ver a un organismo extranjero hacer valer un medio de defensa nacional de esa naturaleza y pues en un caso de esa envergadura. Pero insisto, si el expediente estaba tan mal armado, pues pues bueno, digo, pues es una decisión yo creo difícil porque se venía el escándalo. Claro. Y pues la defensa propia pues fue sacar el expediente de la DEA, ¿no? Entonces, así yo lo veo, ¿no? Ahora, solo tengo una duda que es mucho más técnica, no tanto con el caso per se, sino con algo que se ha planteado en las redes sociales, que es lo que se le cuestiona a un Hertz Manero, y bueno, dentro del desconocimiento de los procesos en la Fiscalía, creo que vale la pena preguntar tú qué has lidiado con ellos. En esta parte,
en cuanto a los procesos de la Fiscalía, se le cuestiona a Hertz Manero que no investigara de oficio a las otras personas que fueron señaladas en los expedientes de la DEA, que se sale un Osorio Chong, salen otros personajes, ¿no? Como él, por ejemplo. Se le cuestiona a un Hertz Manero que no se investigara de oficio otras cuestiones que tienen que ver con un Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no? Que no se aprovechara que se tenía ahí para hacer otras investigaciones. Y el propio Hertz Manero hoy dijo en más de una ocasión que si no hay denuncia con elementos de prueba, él no puede emitir o abrir expediente e investigación alguna, que no es posible y que todo eso ha quedado en manos de las dependencias. O sea, a preguntas expresas ya de periodistas, incluso de la propia Carmen Aristegui, Hertz Manero dice que las dependencias son las que le tienen que entregar la denuncia y los elementos de prueba, y eso no está pasando. En cuanto a los recursos, a las finanzas de un Hertz Manero, señala otra vez a la Unidad de Inteligencia Financiera, a pregunta expresa de Carmen Aristegui, que es la Unidad de Inteligencia Financiera a la que no les entregaron denuncias, no le entregaron elementos de prueba, entonces él no puede abrir una investigación. Esta parte es cierta, digo, desconozco la ley y por eso te pregunto que eres abogado. ¿Él puede abrir algo de oficio en materia de corrupción o de alguna otra investigación, o necesita la denuncia expresa por el tema expreso con los elementos de prueba? Mi opinión personal es de que si él tiene conocimiento, aun cuando no haya denuncia, él debe de iniciar una de oficio. De hecho, hay un artículo, yo no soy penalista, yo he ejercido la parte penal como una parte accesoria del tema anticorrupción, muy enfocado a lo que es el denunciante, pero no así como yo defendiendo un imputado. Pero de lo poco que conozco, está este artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que cuando se conozca de la comisión de algún delito, es obligación de todo ciudadano, seas particular o autoridad, inclusive las penales, de presentar la denuncia. Y entonces, si ellos están viendo, en mi opinión, elementos que hagan presumir la probable comisión de un delito de la naturaleza que sea, trata, narcotráfico, robo de vehículos, secuestro, corrupción, yo soy de la idea de que tienen el deber de oficio de iniciar la investigación. Ese es mi criterio, ¿no? Y más cuando se tratan de cuestiones tan graves, ¿no? Entonces, yo considero que, ok, si no hay una denuncia, pues no es adivino, o sea, pues, no puedes saber, pero sí tienen que tomar líneas de investigación de oficio que los deben de llevar a encontrar pues probable comisión de delitos, y más si de un expediente se desprende la existencia de un posible delito de determinados ex servidores públicos o en funciones. Yo creo que sí debe de actuar de oficio. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Eric Cepeda, abogado especialista en anticorrupción. Te invitaremos en nuevas ocasiones, particularmente para ver cómo van con esta auditoría al INE desde las plataformas del INAI, y a ver cómo va resultando esta propuesta, esta iniciativa que han lanzado, a ver si es que efectivamente son tan autónomos y si funciona esta plataforma aún dentro de su propia estructura, mi querido Eric Cepeda. ¿En dónde podemos? Ajá, dime. Te quería comentar algo de respecto del INAI y la función pública. ¿Por qué conviene que siga siendo INAI y no función pública? Y es por la cuestión de división de poderes. El INAI te puede jalarle las orejas. Acuérdate que todas las dependencias del gobierno, municipales, estatales, federales, de los tres poderes autónomos, tienen sus unidades de transparencia, que si la unidad de transparencia te niega, recurres ya sea al INE estatal, al INAI estatal o al INAI nacional, ¿no? Pero si hablamos de división de poderes, la función pública no le puede jalar las orejas a la unidad de transparencia de la Corte, o no le puede jalar las orejas al Consejo de la Judicatura Federal o a la Secretaría de Finanzas del Estado de Morelos, porque habría invasión de esferas. Y eso, pues, jurídicamente, pues eso sí es imposible, salvo que modifiques el 49 constitucional. Entonces, en ese sentido, pues el INAI, pues sí ganaría, vamos, si hacemos ese comparativo, porque se puede meter
a todos los ámbitos, ¿no? Estatales, federales, municipales, los tres poderes, incluso la unidad de transparencia de la Corte. Yo inclusive le pedí al Consejo de la Judicatura información, me negó y me fui al INAI a recurrirlo. Igual en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que ve el tema anticorrupción, en caso de faltas graves, también recurrir una negativa de ese tribunal. Entonces, ese es uno de los puntos pues fundamentales por los cuales no puede pasar a la función pública, ¿no? Clara. Muchísimas gracias, mi querido Eric Cepeda. Estamos al habla. Ayúdanos a compartir tus redes sociales, en donde pueden leerte, dónde pueden escucharte. Es en @ERZS1, ERS1, en Twitter. Y ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Salúdame mucho al buen Vicente, que creo que no sale del COVID, ¿verdad? No, ya, ahí va para las últimas. Estamos esperando la última prueba para ver si ya por fin el virus salió completamente de su cuerpo, pero bueno, ahí estamos. Te mandamos un abrazo, mi querido Eric Cepeda. Muy buenas noches. Hasta luego, bye. Hasta luego.